Para mí un placer, como director del Instituto Vasco de Criminología, participar como moderador en esta jornada técnica organizada por el Departamento de Justicia sobre el modelo penitenciario vasco. Una iniciativa, a mi juicio, necesaria y especialmente oportuna en el momento en el que se ha firmado la transferencia de las instituciones penitenciarias a la Comunidad Autónoma del País Vasco, al Gobierno vasco. Y ello porque para que una gestión penitenciaria sea realmente apropiada y adecuada a los parámetros que deben inspirar un ámbito tan complicado y sensible, no solo es necesario contar con buenos edificios, no solo es necesario contar con buenos funcionarios, con recursos económicos, sino que es bueno y muy importante, yo diría que imprescindible, conseguir que el modelo penitenciario que en la práctica vaya desarrollándose sea un modelo compartido, no un modelo impuesto desde las alturas, desde quienes tengan que tomar las decisiones más relevantes, sino un modelo, en la medida de lo posible, trabajado con todos los protagonistas, con todos los intervinientes del mundo penitenciario. Esto debería ser normal en una sociedad democrática, pero además es especialmente importante en un mundo como el penitenciario, que solemos insistir debe estar orientado hacia la reeducación y reinserción social. Este postulado constitucional, que solemos ligar fundamentalmente al tratamiento penitenciario, y es correcto porque debe ser la meta del tratamiento penitenciario, a mí me suele gustar subrayar que no solo tiene un ámbito de aplicación en lo tratamental, en lo terapéutico, sino que también debe constituir un auténtico principio de organización de la vida en prisión. También el régimen penitenciario tiene que ser resocializador. El régimen penitenciario es la base sobre la que se construye la vida de todos los días dentro de las instituciones, y el régimen penitenciario puede posibilitar o impedir, puede favorecer o anular la incidencia o los efectos de la acción más técnica, si se quiere, terapéutica, que respecto de no todos los internos, sino respecto de aquellos que precisamente lo necesiten, pues se desarrolla y llamamos tratamiento penitenciario. Esto ya no solo lo digo yo, sino que también lo dice el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en su última sentencia, o una de las últimas sentencias, en el caso Murray, pues ha señalado cómo la resocialización supone una obligación positiva de parte de los Estados, una obligación positiva de organizar un régimen penitenciario que favorezca, que facilite, que posibilite, incluso en el caso de los internos más sometidos a una intervención más larga, de mayor duración, incluso a los que están en prisión permanente, pues también respecto de ellos es necesario establecer un régimen de este estilo, un régimen que debe estar inspirado por el parámetro de la normalización de la vida en prisión respecto de la vida del exterior y que solo se puede conseguir, como digo, con la intervención compartida de todos los agentes que trabajan y que se mueven en torno al mundo penitenciario. Voy a terminar aquí mi presentación y doy el paso ya a la inauguración de la jornada por parte de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal. Sailburua, du hitza. Esta semana larga e intensa hemos vivido un hecho histórico. El lunes firmamos la transferencia de la gestión de prisiones al Gobierno vasco. Han sido 41 años de espera, de intensas negociaciones y, sobre todo, de firmes reclamaciones porque se cumpliera la legalidad. Hemos esperado 4 décadas para que se ejecutara este acuerdo recogido en el Estatuto de Gernika. Cierto es que el traspaso efectivo se realizará el 1 de octubre y se completará el 1 de enero de 2022. No obstante, nosotros y nosotras ya nos hemos puesto manos a la obra para llegar a esas fechas con un modelo de gestión propio, definido y eficaz. La cuestión no es baladí.
gestionar nuestras cárceles nos permite también trabajar en la resocialización y reinserción del colectivo de personas presas, con el fin último de que se involucren y convivan de nuevo en una sociedad como es la nuestra, comprometida y solidaria. Horregatik, gaur hasiko gara, etorkizuneko euskal espetxe ereduaren sumeak jartzen, entzuteko eta kontrastatzeko prozesu bat irekiz, hain zuzen ere, gure espetxeetako espetxen sistemaren indarguneetan eta ahulezietan arreta jarri nahi duen premietan oinarrizko hobekuntza arloetan. Por eso, hoy comenzamos a poner los mimbres del futuro modelo penitenciario vasco, abriendo un proceso de escucha y contraste que quiere precisamente poner el foco en las necesidades, en las áreas de mejora, en las fortalezas y también en las debilidades del sistema penitenciario de nuestras cárceles. Nadie mejor que quienes estáis hoy aquí para abrir ese proceso, directores y directora de las 3 prisiones vascas y asociaciones implicadas en la vida carcelaria, con programas de desarrollo individual y colectivo y con un trato humano, cercano y socializador. Queremos recabar vuestras opiniones, como haremos con otros colectivos, entre los que, por supuesto, también estarán las víctimas a través de sus asociaciones. Porque no podríamos desarrollar un modelo penitenciario propio si no pensáramos en quienes han sufrido cualquier tipo de violencia. Estamos convencidos y convencidas de que en esta ecuación, donde resarcir el daño provocado a la víctima es prioritario, la justicia restaurativa adquiere un papel relevante. He repetido innumerables veces a lo largo de estas últimas semanas que tenemos margen para desarrollar un modelo vasco, un modelo que no requiere de cambios legislativos, sino de una interpretación progresista y resocializadora. Un modelo más humano, más cercano, que ayudará a quien quiera ser ayudado. Un modelo, sin embargo, repito, que no perderá de vista los derechos y las necesidades de las víctimas. Porque trabajar con las personas presas, con programas específicos y dirigidos, no debe entenderse como un agravio a las víctimas. Muy al contrario, y precisamente porque pensamos en ellas, intentaremos que quienes en su día cometieron un delito hoy no reincidan. Esto generará un efecto dominó. Cuanto menor reincidencia haya, la ciudadanía tendrá una mayor sensación de seguridad y, por ende, aumentará su satisfacción. Ese es el camino que queremos seguir. No obstante, en los últimos días he oído decir que el traspaso de prisiones conllevará por nuestra parte un trato de favor hacia los presos y presas de ETA. Y aunque creo que no buscan otra cosa que un titular grandilocuente, considero necesario informar a la ciudadanía para que no se quede con estos mensajes torticeros y manipulados. Se ha dicho que vivirán en resort, que les haremos trajes a medida o que buscaremos trampas para sacarlos de las cárceles. Por favor, no frivolicemos con temas tan serios y que afectan a tantas y tantas víctimas. Son asuntos delicados que merecen un trato mucho más responsable. La aceptación de la gestión de las cárceles de Zaballa, Martutene y Basauri conllevará en lógica el control también del millar de presos y presas que están internos en ellas, incluidas las alrededor de 40 personas condenadas por actos terroristas. Todos estos hombres y mujeres están cumpliendo su deuda con la sociedad a través de una privación de libertad dictada por un tribunal de justicia. Y esta es la situación real. Hortik aurrera, eta argia eta garbi diot, inork ez du egindako delitua edo zein dela ere, tratu bereizikik lortuko euskal espetxeetan. Guztiei, baita preso guztiei ere, indarrean dagoen legealdia aplikatutako zaie, konstituzioak jasotzen duen bezala. Beste era batera jokatzea, favoratuz edo diskriminatuz legez kontrakoa izango litzateke eta lege ondorioak izan litzateke egiten dituztenentzat. A partir de aquí, y lo digo bien claro, nadie, sea cual sea el delito que haya cometido, obtendrá un trato diferenciado en las prisiones vascas. A todos, incluidos los presos y presas de ETA, se les aplicará la legislación vigente tal y como recoge la Constitución. Actuar de otra manera, favoreciendo o discriminando, sería una ilegalidad y podría tener consecuencias legales para quienes las cometieran. Pero hay que diferenciar bien.
El Gobierno vasco solo se encargará de la organización y funcionamiento de las cárceles, ni más ni menos. Los traslados, o si quieren llamarles acercamientos, siguen siendo potestad del Gobierno español. Los indultos siguen siendo potestad del Gobierno español. Nosotros vamos a gestionar sin atajos y vamos a hacerlo, como ya he dicho, pensando en las personas. Por eso me gustaría incidir en este proceso de escucha que hoy iniciamos y que supondrá la base sobre la que trabajar nuestro propio modelo. Hace unos días explicaba en el Parlamento Vasco el quinto Plan de Justicia Juvenil. Se trata de un modelo de gestión que se basa en la educación como base fundamental para la prevención. El Sistema Vasco de Justicia Juvenil, en el que están implicadas numerosos agentes del tercer sector social, es el modelo sobre el que debemos fijarnos. Hablo de desarrollar la gestión de adultos con las mismas directrices que aplicamos con el colectivo más joven, justicia juvenil de autor, itinerarios exigentes, pero personalizados. Y los datos avalan tal afirmación. La delincuencia juvenil ha registrado un descenso paulatino en los últimos años, con una tasa de reincidencia global por debajo del 20%, situada concretamente en la actualidad en el 17,8%. La educación y la resocialización es la mejor herramienta que tenemos para prevenir y evitar reincidencias. Y no hace falta caer en buenismos. Se trata de trabajar con, para y por la persona. El modelo que intentamos desarrollar con el inestimable asesoramiento de Jaime Tapia y la gestión del equipo de la Viceconsejería de Justicia que lidera Ana Aguirre, se basará en trabajo conjunto y complementario, en la que vosotros y vosotras, integrantes de ESEN, tenéis un papel importantísimo. Vuestros programas de formación y de acompañamiento, el trabajo de cada uno de vuestros y vuestras profesionales y de vuestra red de voluntariado es fundamental. Y a veces no lo decimos suficiente. Y a lo mejor este es el momento para volver a reconocerlo. Gracias, mila esker, por vuestro trabajo y principalmente por vuestro compromiso. Tengo que confesaros que, como es obvio, no vamos a poder hacer milagros y mucho menos de la noche a la mañana. Vamos a necesitar tiempo para avanzar en la dirección correcta. Os vamos a pedir cooperación y también un poco de comprensión en los primeros meses a partir de octubre. No querríamos generar excesivas e inmediatas expectativas, pero estoy segura de que poco a poco la cercanía va a mejorar la gestión, como ha sucedido con la transferencia de otras competencias del Estatuto de Gernika. Jaime Tapia desglosará enseguida las líneas maestras de lo que entendemos debe ser el futuro modelo penitenciario vasco. Prestaremos especial atención a la perspectiva de género, a las mujeres y su doble condena, la de su delito y la de su condición de mujer. A los niños y a las niñas, hijos e hijas de personas presas, que necesitan una atención profesional y dirigida. Estaremos cerca de los agentes de la Administración de Justicia y la abogacía. Nos aplicaremos en la salud, especialmente en la salud mental de las personas reclusas, en las adicciones. Y escucharemos, entre otros, a los funcionarios de prisiones y a vosotros, representantes del tercer sector social. Baina horrez gain, gizarteratzeko erakunde publiko bat sortuko dugu, presoen gizarteratzea eta laneratzea bultzatzeko. Bide garrantzitsua da, bigarren aukerak emateko prestakuntzaren eta laneratzearen bidez. Bere esku egongo da, gizartean gizarteratzeko eskura jartzen dizkiogun, mekanismo guztiak aprobetxatzea estigma sozialak hautsiz. Pero además crearemos una entidad pública de reinserción para favorecer la inclusión sociolaboral de las personas presas. Es una vía importante para dar segundas oportunidades a través de la formación y la inserción laboral. En sus manos estará aprovechar todos los mecanismos que ponemos a su alcance para reinsertarse en la sociedad, rompiendo estigmas sociales. La política penitenciaria es una política clave para nuestro país, porque, entre otros, persigue un objetivo que habla de dignidad y de humanidad. Resocializar a las personas que han cometido un delito, ofrecerles nuevas oportunidades para su integración social y su inclusión. Y en Euskadi, la política penitenciaria ha de ser también un activo para la convivencia y la normalización política,
siempre sobre la base de 3 principios: el reconocimiento de las víctimas y la defensa de sus derechos, la autocrítica y la responsabilización por parte de los victimarios por la sinrazón política, democrática y ética del ejercicio de la violencia, y la exploración del potencial de la vía restaurativa. Decía al comienzo de mi intervención que hoy podemos poner los mimbres, los pilares de lo que será nuestro modelo. Consideramos este momento como el inicio de un largo e intenso trabajo que tenemos la convicción de que nos llevará por el buen camino, el camino del éxito, pero un camino no exento de problemas y dificultades, el camino hacia una sociedad madura, con una gestión cercana, honesta, sincera y leal, que haga suyo ese punto del reglamento penitenciario que tiene como fin primordial la reeducación y la reinserción de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad. Y este es nuestro reto y este será nuestro compromiso. Mila esker. Egunon. Barkat, bai. Sí, bueno. Horrela, hobeto izango da. Bueno, aldez aurretik, eskerrik asko etortzegatik, benetan. Nire hitzaldia erderaz egingo dut. Pentsatu baitut hemengo gehienek euskeraz ez dakitela, edo, behar bada oker ningoen, gero ikusita nolako pertsonak dauden, baina orokorrean, nire hitzaldia erdaraz izango da. Ero, nik uste dut datorren elkarrizketan, nahi badin baduzue euskaraz ere egin dezakegula. Estaba diciendo que tal vez ha sido un pequeño fallo por mi parte no haber hecho alguna pequeña introducción, algún tipo de exposición en el contexto de esta conferencia en euskera, pero iré aprendiendo. También tenéis que perdonarme un poco esta nueva faceta de mi vida profesional, pues tengo que ir aprendiendo, y lo intentaré hacer lo mejor posible y también espero que me perdonéis y me ayudéis. Tengo que comenzar esta intervención agradeciendo a Beatriz Artolazabal la confianza que ha depositado en mi persona para que, en coordinación y cooperación con otras personas del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pongamos en marcha y ejecutemos las competencias transferidas de instituciones penitenciarias, en particular esa manera de ejecución de aquellas que hemos llamado, sin ánimo pretencioso o ampuloso, modelo penitenciario vasco. Antes de empezar, he de insistir que somos un grupo de personas en tal departamento las que estamos coparticipando en este ilusionante proyecto que supone la implementación de tal modelo, empezando por la propia Sailburu. Y más allá de mi aportación, sin el denudado esfuerzo de todas ellas, no sería posible acabar de manera exitosa esta colectiva aventura. Lo primero que se ha de aclarar, frente a cierto desconocimiento o confusión, es que es el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales el que concretamente llevará a cabo las competencias, y esta decisión por sí sola ya supone una relevante opción en el modelo frente a otras posturas que podrían haber llevado a residenciar las competencias en el Departamento de Seguridad o haber creado otro departamento, debiéndose enfatizar en esa determinación la idea de la igualdad y las políticas sociales. El hecho de que de manera consciente la competencia esté atribuida a un departamento de políticas sociales e igualdad apunta hacia dónde queremos avanzar. Hecha tal aclaración, a esa forma de ejecución de tales competencias podemos denominarla modelo penitenciario vasco porque pretendemos conferir a aquellas unas especificidades y sensibilidades que, aunque es obvio que no son totalmente nuevas en el panorama nacional e internacional, en su conjunto permiten vislumbrar una manera de implementarlas que se pueda apreciar como diferente. Entendemos que mejor, pero por lo menos diferente, y que además, en línea con otras políticas desarrolladas por la Comunidad Autónoma del País Vasco, beneficiará no solo a las personas privadas de libertad, sino también, y en ello también reside la singularidad del modelo, a las víctimas de los delitos y, en fin, a toda la ciudadanía. En realidad, hemos de matizar que, más que un modelo penitenciario stricto sensu, aspiramos a ejecutar un modelo de ejecución penal que integre las penas y medidas de seguridad privativas de libertad y las que no lo son.
En un primer momento, en esta incipiente fase, por la premura, urgencia y relevancia de las competencias, nos concentraremos en lo denominado técnica o jurídicamente penitenciario, es decir, en las medidas privativas de libertad, penas y medidas de seguridad, que se cumplen principalmente en los centros penitenciarios, aunque también en otros inmuebles o residencias, por ejemplo en el tercer grado, y a medida que avance esta legislatura iremos integrando aquel modelo con el resto de la ejecución penal que ya se desarrolla en la Viceconsejería de Justicia. Hechas tales precisiones, para la elaboración de este modelo, al margen obviamente de ideas propias extraídas de diferentes fuentes personales y documentales, hemos tenido en cuenta las 59 resoluciones adoptadas por el Parlamento Vasco el día 13 de marzo del año 2019, es decir, apenas hace 2 años, que reflejaron un amplio consenso de las fuerzas políticas y, por tanto, sociales sobre esta materia. Y, a su vez, en la fijación de tales resoluciones se tuvo en cuenta la denominada propuesta técnica de líneas estratégicas para el establecimiento de un modelo penitenciario en Euskadi, que fue confeccionada en enero de 2019 por un grupo de expertos tras un largo examen con diferentes operadores. Por otro lado, hemos asumido las propuestas contenidas en instrumentos jurídicos internacionales, que además han de ser una relevante guía para el desarrollo de aquel modelo en los próximos años. Así, sin ánimo exhaustivo, podemos citar las denominadas reglas Nelson Mandela, las reglas de Bangkok, las reglas de Tokio, la recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros en materia de justicia restaurativa penal y, finalmente, por resaltar las más relevantes, las reglas penitenciarias europeas que han sido revisadas y actualizadas el 1 de julio del 2020. ¿Cuáles son los objetivos? Vamos a relacionar una serie de ellos. Son todos de igual valor y trascendencia. No existen unos superiores a otros, sino que se pretenden conseguir simultáneamente, y entendemos que todos ellos son compatibles en ese coetáneo desarrollo. Centrándonos, reitero, en esa primera fase de modelo penitenciario propiamente dicho, en primer lugar, pretendemos incrementar los regímenes de semilibertad. Estamos persuadidos de que ese aumento de dichos regímenes de semilibertad redundará ya por sí solo en una mejora de la situación de las personas privadas de libertad. Por otro lado, partimos de la idea, consolidada científicamente, de que precisamente desde tales regímenes se logra más éxito en la inclusión social de las personas privadas de libertad. Para ello, sobre la base de decisiones y medidas que ya se están ejecutando en la actualidad en cooperación y coordinación con otros departamentos del Gobierno vasco, las diputaciones y ayuntamientos, así como las entidades del tercer sector, será preciso mejorar paulatinamente los recursos y programas existentes. Ahora bien, también hemos querido remarcar entre tales objetivos que ese esfuerzo político, social y comunitario que implica esa progresiva mejora ha de venir acompañado por el compromiso y la exigencia de cambio, en definitiva, una responsabilización por parte de las personas privadas de libertad en su proceso de socialización. Otro objetivo fundamental, reiteramos, conestable con los anteriores, es la protección de los derechos y la atención de las necesidades propias de las víctimas de los delitos. En tal sentido, la justicia restaurativa possentencia, en sus diferentes modalidades y campos, se muestra como la vía más favorable para tal fin, si bien aquella no es la única manera de colmar aquellos y estas. Los derechos de las víctimas, verdad, justicia, memoria, reparación y solidaridad, no se satisface mediante una justicia más vindicativa o rigurosa, sino con una que atienda adecuadamente a aquellos y estas. Cumpliendo esos previos fines relacionados con las personas privadas de libertad y las víctimas, pretendemos conseguir una mayor seguridad pública, porque una persona insertada o incluida de manera exitosa en la sociedad respetará las normas penales y podrá subvenir a sus propias necesidades, contribuyendo al bienestar colectivo. Para conseguir esos objetivos, queremos llevarlas mediante una serie de líneas de actuación. En esta exposición que voy a ir realizando, explicando un poco cuáles son, este orden que voy a expresar no supone una prevalencia o jerarquía, porque todas estas líneas se pueden desarrollar simultáneamente, algunas son transversales y se realizarán en cooperación y coordinación con las administraciones públicas mencionadas, las entidades del tercer sector y los propios empleados y empleadas públicas que trabajan en los centros penitenciarios. Bueno, en primer lugar,
digo sin ser la primera o por orden. Mujeres, igualdad, perspectiva de género. Muchas, casi todas las mujeres que residen en los centros penitenciarios han sido víctimas de abusos y violencia de género. Y es más, en numerosas ocasiones ha sido precisamente esa violencia la que ha propiciado la comisión de delitos. Esto lo demuestran los estudios criminológicos, lo saben bien las personas que trabajan con las mujeres en estos centros y así lo he constatado en mi experiencia profesional y personal con el mundo penitenciario. Es preciso que abordemos esa problemática y que llevemos a cabo programas y actuaciones para empoderar a las mujeres en orden a mejorar sus derechos y necesidades y evitar la reiteración delictiva. Por otro lado, hay un consenso generalizado plasmado en diferentes estudios, algunos de ellos muy recientes, que entiende que la mujer sufre una discriminación como consecuencia de la privación de su libertad. Los hombres y las mujeres no viven con igualdad en los centros penitenciarios y las mujeres sufren una mayor condena por permanecer en aquellos, por diferentes razones que son de una prolija explicación. De hecho, una comunicación versada sobre este tema. Tras un análisis concreto de esta situación, habrán de tomarse medidas que disminuyan y superen esa discriminación y desigualdad. Finalmente, habrán de adoptarse actuaciones para desarrollar una perspectiva de género que tome en consideración las características específicas de las mujeres presas porque tienen necesidades y vulnerabilidades biológicas específicas. Otra línea de adaptación, la segunda, son los menores. Está relacionada con la anterior, relativa a las mujeres, porque desgraciadamente se produce una socialización de género. Aparte de tal relación, cabe observar la situación de los niños y las niñas de progenitores privados de libertad desde una perspectiva que contemple y atienda el interés superior de los menores, conectándolo con esa pérdida de libertad por parte de aquellos. Esta es una inquietud que existe en Europa desde hace años y que yo albergo desde mis comienzos profesionales como juez de menores. De hecho, existe en este ámbito una red denominada Children of Prisoners Europe, que desde el año 2000 anima a la ejecución de prácticas y perspectivas innovadoras para asegurar que sean totalmente respetados los derechos de los menores cuyos padres y madres se hallen en centros penitenciarios. A este respecto, de este impulso sugiero las reglas contenidas en la recomendación 2018-5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que nos ofrecen diversas pautas y acciones a desarrollar para beneficiar a los niños y a las niñas. Personas con enfermedades graves e incurables y mayores de 70 años. Es la tercera línea de actuación. Sabemos que las personas con tales enfermedades son una preocupación general de todas las personas que trabajan en la actualidad en el ámbito penitenciario. Existe una opinión generalizada vinculada al respeto de los derechos humanos y la dignidad de la persona, en el sentido de que, salvo casos excepcionales, tales personas no deberían permanecer en los centros penitenciarios, pero lo cierto es que sí nos las encontramos, como he podido comprobar en mi vida profesional y personal. Aunque queremos saber las razones, debemos analizar por qué ciertas personas con tales enfermedades permanecen recluidas y decidir qué medidas se pueden establecer ante esta realidad. En este mismo contexto, deberemos abordar la situación de las personas mayores de 70 años, que además en muchos casos también padecen esas enfermedades graves con padecimientos incurables. La cuestión a plantearnos y a acometer es qué podemos hacer con aquellas personas que tienen tal edad y, careciendo de cualquier peligrosidad, continúan en los centros penitenciarios. Esto nos enfrenta a un problema que se va a agudizar en los próximos años, que es el del envejecimiento de la población internada, que yo mismo he constatado en los últimos años, y cómo afrontarlo desde una perspectiva social de inclusión y comunitaria. La salud mental. Este es un tema muy retirado en encuentros, congresos, reuniones, precisamente por su importancia cuantitativa y cualitativa. Es sabido que es uno de los problemas más graves en los centros penitenciarios, porque una gran parte de las personas privadas de libertad sufren tales enfermedades y su correcto o indebido tratamiento afecta al régimen y al tratamiento penitenciario. Este es un ámbito en el que habrá que colaborar de manera intensa con Osakidetza, porque sin los profesionales de este ámbito será muy difícil mitigar este estado de cosas, aunque las entidades del tercer sector podrán coadyuvar en esta ingente labor y, lógicamente, el personal de los centros penitenciarios. Personas con discapacidad intelectual. Podríamos haber incluido a estas personas entre las que sufren enfermedades mentales, porque existen aspectos comunes a ambos colectivos, como el abordaje o tratamiento jurídico. Y, en última instancia, asimismo, la solución a su situación está vinculada a su integración en el ámbito social y comunitario, pero al mismo tiempo presentan problemas diferentes. Al igual
que he expuesto en relación a otras líneas de actuación, aquí también será necesaria la intervención, cooperación y colaboración de diferentes instituciones, algunas nombradas, pero también otras, y así es preciso remarcar el papel de las diputaciones forales en su labor de atención a las personas con discapacidad y asimismo otras organizaciones no gubernamentales que trabajan con estas personas de manera específica. Administración de justicia, otra línea de actuación. No se suele contar con esta administración en su concepción más amplia cuando se elaboran y se ejecutan programas y proyectos relacionados con modelos penitenciarios, tal vez por una tradición falta de cultura de coordinación interinstitucional que afortunadamente ya está ampliamente mitigada y superada. Sin embargo, no podremos llevar a cabo este modelo si no contamos con la colaboración de los operadores jurídicos que actúan en esta, cada uno de ellos desempeñando su papel constitucional y legal. En particular, se ha de tener en cuenta la esencial función del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Fiscalía que atiende a los asuntos de tal tribunal como órganos que controlan directa o en última instancia la actividad de la Administración penitenciaria. Justicia restaurativa. La justicia restaurativa no sustituye a la justicia tradicional que determina los hechos y establece las sanciones o medidas, ni incluso a esa justicia reeducadora. Como hemos señalado previamente, constituye en este modelo penitenciario la manera fundamental de atender los derechos y necesidades de la víctima, aunque no sea la única forma. Y también una vía para la responsabilización y reinserción de las personas que cometen delitos y, en fin, para que la sociedad participe en el sistema de ejecución. Nuevamente, mi experiencia profesional y personal, iniciada en la justicia juvenil y continuada con otras actuaciones durante estos años de ejercicio en la judicatura, abonan esa científica opinión. En la fase de ejecución o de cumplimiento de una pena privativa de libertad, en diferentes territorios en medio abierto, como en los propios centros penitenciarios, se vienen desarrollando proyectos y programas de justicia restaurativa que pretendemos ahora ejecutar en los centros de la comunidad autónoma. Políticas sociales constituyen una línea fundamental de este modelo que pretende la inclusión social de las personas privadas de libertad y tenemos la ventaja de que no comenzamos de cero a diferencia de otros lugares. Este modelo penitenciario no se podrá llevar a cabo sin la colaboración de otros departamentos del Gobierno vasco y diputaciones y ayuntamientos, y cada una de estas instituciones están llamadas a intervenir en este proceso, por otro lado, profundizando en políticas que hasta la actualidad ya han realizado con personas privadas de libertad. El tercer sector, la coparticipación de las organizaciones que forman este tercer sector es otra de las líneas fundamentales en este modelo, aunque ya en la actualidad es enorme su actual protagonismo en la ejecución de las penas privativas de libertad y llevan a cabo dentro y fuera de los centros penitenciarios actuaciones y programas de distinta índole para la inclusión de aquellas en la sociedad. De hecho, se puede afirmar que ya en este momento existe una forma de ejecución de penas en medio abierto y cerrado caracterizado por esa coparticipación de estas entidades frente a lo que sucede en otros territorios, en el que existe una mayor incidencia de la intervención pública, incluso más bien una ausencia de actuación. Esa exitosa labor desempeñada hasta este momento por tales entes se ha de consolidar y pretendemos que cobren, si cabe, una mayor relevancia en este modelo penitenciario o de ejecución penal vasco, estableciendo especiales relaciones con ellas, en particular con ESEN, como la red que aglutina una serie de organizaciones sociales del ámbito penal y penitenciario, sin excluir a otras. De esta manera también se plasmará esa perspectiva comunitaria que queremos impregnar en el modelo. Esta es la idea de que la sociedad en su conjunto ha de participar en las políticas de ejecución penal y penitenciaria. Bueno, ya más resumiendo, porque el tiempo se agota, personal, funcional y laboral. Este se podría haber puesto perfectamente en el primero o el segundo, no es el décimo que señalo. En este necesariamente breve repaso o examen de las líneas de actuación no podemos obviar la importante función que dicho personal está llamado a realizar, como de hecho ya lo ejecuta, que cada día se interrelaciona con los internos y las internas en los centros penitenciarios. Sin ellos y ellas, en modo alguno se podrá llevar a cabo este modelo. Queremos que se involucren nuevamente, si cabe más, en el tratamiento de las personas privadas de libertad, como de hecho lo vienen haciendo en gran medida en el presente. En todo caso, reiteramos, queremos resaltar esa importante labor que yo mismo, en mis visitas a los centros penitenciarios y en mi trayectoria profesional, he comprobado que llevan a cabo en la resocialización de las personas privadas de libertad y pretendemos que en el futuro se incremente dicha función. Trabajo penitenciario y formación profesional.
El trabajo penitenciario y la formación profesional constituye una fórmula básica para lograr la inserción laboral de todas las personas privadas de libertad y, por ende, conseguir su exitosa socialización. Se trata de proporcionar aquellos conocimientos y hábitos de trabajo para que, lograda la libertad definitiva en los regímenes de sin libertad o en los regímenes de sin libertad, pueda cumplirse uno de los fines que pretende el tratamiento penitenciario, es decir, que aquellas, una vez en el exterior, puedan subvenir a sus necesidades con sus propios medios sin cometer delitos. Condenas de larga duración. Como es conocido, este modelo vasco, cuyas líneas fundamentales estoy exponiendo, se ha de desarrollar en el marco legal fijado por el Código Penal y la legislación penitenciaria y, además, cumpliendo las medidas y previsiones fijadas en las correspondientes sentencias judiciales. A este respecto, en relación al Estado español, se ha denunciado por parte de varios organismos internacionales la larga duración de ciertas condenas, en gran medida ocasionada por la dureza del Código Penal. La comisión de ciertos delitos está sancionada con penas que pueden alcanzar los 40 años de prisión y desde la reforma del Código Penal del año 2015 es posible la imposición de la pena de prisión permanente revisable. Además, algunas personas acumulan condenas de muchos años y llevan en prisión mucho tiempo, desde que eran jóvenes, prácticamente unos niños, de modo que prácticamente fueron ingresados cuando eran estos niños y todavía hoy permanecen con unos pocos periodos de libertad. Con todas las dificultades inherentes a esa larga duración impuesta por el Código Penal y a la correspondiente sentencia, las personas que cumplen estas penas son un reto para este modelo y tendremos que abordar su concreta situación. Y a este respecto, y para acabar, si me lo permiten, acabo esta exposición con una cita del Papa Francisco, emitida en una audiencia ante 600 personas, celebrada recientemente, el 7 de febrero de 2019, con el personal del Centro Penitenciario de Roma, Regina Coeli, que más allá de cualquier planteamiento religioso puede sintetizar un sentimiento humano común. La pena, cualquier pena, debe tener siempre la ventana abierta para la esperanza, de la reinserción. Una pena sin esperanza no sirve, no ayuda. Hay que conseguir siempre que haya esperanza y ayudar siempre a mirar más allá de la ventana, esperando en la reinserción. Eskerrik asko. Voy a hablar un poco sobre el tema de la realidad de las mujeres en prisión y, en concreto, sobre el tema de las desigualdades de género que ellas viven, ¿no?, en el medio penitenciario. Y para ello voy a partir un poco del concepto de doble condena, que es un concepto que se utiliza muy a menudo, ¿no?, a la hora de hacer referencia a la situación de las mujeres en prisión. De alguna forma, bueno, pues dando un poquito a entender que en el caso de las mujeres, más allá, ¿no?, de que hay una condena pues que tiene que ver con que hayan realizado un hecho, ¿no?, que está tipificado como delito, pues hay otra condena, o una condena mayor o una condena específica que tiene que ver con nuestro sistema de género y con el hecho de que ellas sean mujeres. Entonces, esa doble condena se desarrolla a 3 niveles, ¿no? Podríamos decir que tiene 3 niveles. Hay un nivel social, un nivel personal y un nivel penitenciario. Entonces, esa condena a nivel social hace referencia al hecho de que las mujeres presas suelen sufrir un mayor rechazo social, porque en su caso, de alguna forma, la sociedad las juzga y las sanciona no solo por haber cometido un hecho, no solo por haber incumplido las normas oficiales, sino también por haber incumplido las normas sociales y los mandatos de género. Es decir, se supone, ¿no?, según los modelos de género normativos en nuestra sociedad, que las mujeres, ¿no?, todas debemos ser buenas, debemos ser obedientes, no debemos de hacer nada que esté prohibido, no debemos de hacer nada que sea peligroso y, por lo tanto, se interpreta que las mujeres que delinquen y que han acabado por ello en prisión habrían incumplido el rol que la sociedad les ha asignado, ¿no? De alguna forma habrían roto con lo que se espera de ellas, convirtiéndose así en malas mujeres, ¿no? Por lo tanto, vemos que en el caso de las mujeres, para la sociedad, su transgresión es mayor y, por lo tanto, la respuesta de la sociedad también es una estigmatización mayor que en el caso de los hombres. La condena a nivel personal está relacionada con la socialización de género, con la distinta socialización de género que recibimos hombres y mujeres en esta sociedad. Bueno, en nuestro caso, ¿no?, en el caso de las mujeres, nuestra socialización, ¿no?, pues se orienta al cuidado y la protección de otras personas, y eso supone que cuando son encarceladas las mujeres sufren especialmente por el hecho de alejarse de sus vínculos familiares, sobre todo por el hecho de estar alejadas de sus hijos e hijas en el caso de las que son madres.
Ellas en general viven con mucha angustia, con mucho sufrimiento, con mucha preocupación, bueno, pues la situación de las personas que de alguna forma dejan fuera o que se quedan fuera, y sienten culpabilidad y vergüenza por sentir que les han fallado o por sentir que se han convertido en una carga también para la familia. A menudo, además, viven con mucho miedo la posibilidad de que las relaciones familiares, bueno, pues se puedan deteriorar o se puedan romper. Y es de señalar que en el caso de las mujeres, los estudios, ¿no?, de alguna forma ya han mostrado que sus relaciones de pareja acaban más a menudo que en el caso de los hombres presos y que ellas también pierden más fácilmente que los hombres presos la tutela de hijos e hijas. En cuanto al nivel penitenciario, bueno, este tercer nivel está relacionado con las condiciones de cumplimiento de la pena y con las diversas desigualdades y problemáticas de género que encuentran las mujeres en prisión. Y para desarrollar este tercer punto voy a basarme sobre todo en dos fuentes de información, que quizá las personas que estáis aquí ya las conocéis. Por una parte, el Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario y, por otra parte, Condenadas a la Desigualdad. Bueno, el Programa de Acciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario, bueno, es un programa de igualdad que puso en marcha la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el año 2009, donde se recogían una serie de medidas de acción positiva para la promoción de una igualdad real entre hombres y mujeres en prisión. Pero es un programa que está inactivo desde el año 2011 y en su momento también no llegó a desarrollarse del todo. Condenadas a la Desigualdad, por su parte, bueno, es un estudio sobre las desigualdades de género que se producen entre hombres y mujeres en prisión, realizado a través de un sistema de indicadores de discriminación penitenciaria llamado Sindiscrip. Bueno, fue un estudio que se hizo en el año 2011, que se hizo en 45 centros penitenciarios, ¿no?, de todo el Estado, incluyendo Martutene y Nanclares de Oca. Junto con estos dos estudios, para intentar acercarme un poco más a lo que es el contexto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, voy a basarme también bueno, en la información cualitativa de mi tesis doctoral, porque bueno, llevé a cabo distintas entrevistas en profundidad, tanto a mujeres presas como expresas, a personas trabajadoras de los centros penitenciarios de Martutene y Zaballa y también a personas trabajadoras de distintas asociaciones que trabajan o con mujeres presas o con población reclusa en general. Y voy a aprovechar, además, para bueno, decir, ¿no?, que aquí hay varias personas que colaboraron en la investigación o que me ayudaron a conseguir entrevistas para la investigación, así que aprovecho también para daros las gracias de nuevo por ello. Egunon eta eskerrik asko. Muchísimas gracias en primer lugar bueno, pues a la persona que está teniendo la amabilidad de limpiar este atril, eskerrik asko a todas las autoridades del Gobierno vasco que han tenido la amabilidad de pensar que quizá podría aportar algo. Eskerrik asko también a mi maestro, José Luis de la Cuesta. Creo que hoy es un día también quizá simbólico para ti, una persona que ha escrito tanto sobre el principio de humanidad en el sistema penal y en el sistema penitenciario en concreto. Y también recordar a nuestro maestro Antonio Beristain, la primera persona, una de las primeras personas en hablar, desde luego en Europa, junto con el profesor Tony Peters de Bélgica, sobre la justicia restaurativa. Eskerrik asko también a todas las personas que tenéis la amabilidad hoy de estar aquí escuchándome. Yo solamente quiero decir que probablemente no, seguro, cada una de vosotras tenéis cosas mucho más interesantes que decir que yo. Yo hablo desde la humildad de la investigación empírica. Eso es lo único que sé hacer con mayor o menor posibilidad de éxito. Pero creo que es muy interesante el complementarse. De hecho, es estupendo ver aquí a caras conocidas que habéis tenido la generosidad de venir a nuestras clases en la Facultad de Derecho, que habéis tenido la generosidad de colaborar con nosotros en investigaciones sobre, por ejemplo, la historia oral de la prisión de Martutene, que es eskerrik asko, de verdad. Bueno, la justicia restaurativa, yo creo que hoy en día se habla mucho de la justicia restaurativa y creo que existe una cierta confusión. Y simplemente me gustaría aproximar cuál es el estado de la cuestión en la actualidad, enfocándolo desde el sistema penitenciario, porque la justicia restaurativa surge en un momento muy concreto y en un lugar muy concreto. El lugar es Canadá y el momento es mediados de los 70.
cuando el famoso experimento Kitchener con jóvenes que habían cometido actos vandálicos, delitos de daños, los oficiales de probation deciden ofrecer una respuesta diferente que involucrase, orientarse en la reparación con las personas, con los protagonistas de esos daños, las víctimas y los ofensores o los victimarios. Ese pequeño origen muy anecdótico que bebió después de toda una serie de movimientos que se encontraban en ese momento, ¿no? Entre ellos el movimiento en favor de los derechos de las víctimas, en concreto de las mujeres en temas de violencia de género, entre otros, surgió fundamentalmente como una alternativa al proceso penal tradicional y en concreto en menores. Pero lo que ha ocurrido después es sumamente interesante, al menos desde el punto de vista de la investigación, y es que ha habido una expansión global hasta el punto que podemos decir que hay programas de justicia restaurativa en todo el mundo, en todas las fases del sistema penal, en todas las fases, incluyendo, por supuesto, en la prisión. Y, de hecho, algo que no estaba pensado, se está desarrollando más en algunos países, me atrevería a decir, inclusive el nuestro, en fase penitenciaria, porque conlleva una serie de ventajas que a lo mejor es más complicado en la fase de enjuiciamiento o la fase previa incluso de instrucción. Y este es el panorama que nos encontramos en la actualidad. Existe un movimiento muy consolidado, revistas científicas internacionales sobre justicia restaurativa, másteres, posgrados. Se habla mucho de justicia restaurativa, pero me permito decir que se hace poco en comparación con lo que se habla. Entonces, creo que es interesante pensar por qué, porque no es el camino más fácil. De hecho, yo me atrevería a decir que es un camino muy complicado y que requiere medios. Por lo que yo creo que hay que felicitar al Gobierno vasco y desear de verdad que esa actitud cuestionadora, una actitud cuestionadora y una actitud crítica también desde la academia, que nunca es superioridad, no es superioridad. Es una actitud de ver cómo podemos mejorar las cosas entre todos los agentes concernidos y la pequeña aportación que podamos hacer desde la investigación, en cuanto que podemos dedicarle un tiempo, porque yo veo todos los profesionales la inmensa carga de trabajo, y aquí me gustaría decir también que los profesionales voluntarios, cuando hablo de profesionales no solamente son profesionales que se dedican a ello, sino también creo que los voluntarios son muy profesionales, el escaso reconocido que está el trabajo en prisión. Esto siempre lo ha dicho. El trabajo en prisión tiene que ser parte del trabajo tan fundamental en derechos humanos de la sociedad, y los profesionales que trabajáis en prisión hacéis una labor inmensa que creo, sinceramente, que está muy escasamente reconocida por la sociedad y que es muy importante. Creo que es una de las claves de la acción en derechos humanos. Bueno, como seguro que me voy a pasar, bueno, y las diapositivas ahí están, pues iré pasando rápidamente para centrarme y dejarle después paso a mi compañera María, que ya va a hablar sobre perspectiva de género. Pero sí me gustaría comentaros esa imagen de esa mujer que se alza esa venda, ¿no? Sobre esto hay mucho escrito. Es un concurso que se hizo a finales del año pasado para estudiantes universitarios en todo el mundo, sobre cómo se imaginan ellos la imagen de la justicia restaurativa. Si tenemos que crear modelos de justicia restaurativa, también tenemos que crear nuevas imágenes de lo que significa la justicia restaurativa. ¿Y qué es la justicia restaurativa? Fundamentalmente, existen ya definiciones jurídicas, las podéis encontrar en el Estatuto de la Víctima del año 2015, que es una traducción, más que una transposición, porque más o menos viene a decir lo mismo, de la Directiva del año 2012 de la Unión Europea de Derechos de las Víctimas. Y esto es muy indicativo de ser una alternativa fundamentalmente que surgió en el ámbito del activismo de los derechos humanos de las personas investigadas, de las personas condenadas. Lo que ha pasado en las últimas décadas es que hemos visto que las víctimas tienen un gran interés y los movimientos en defensa de los derechos de las víctimas tienen un gran interés en la justicia restaurativa. ¿Por qué? Porque la justicia restaurativa cuestiona varios mitos que existen alrededor de los procesos de delincuencia y de reinserción y también de victimización. Son dos fundamentalmente los mitos, os voy a decir ya por si no me da tiempo, y quizá esto es lo más importante que me gustaría trasladar, que no tienen, en primer lugar, la justicia restaurativa cuestiona el mito que el proceso de victimización, de devenir ser víctima y de recuperarse después,
y los procesos de cometer un delito y, en su caso, de reparar y reinsertarse, son procesos que tienen que ser separados. Esto está muy anclado en derecho penal, muy, muy anclado en derecho penal, hasta el punto de que en la fase de ejecución se dice que tiene que estar orientada a la resocialización y nunca se ha pensado mucho en la víctima hasta ahora. Bueno, pues la justicia restaurativa proporciona datos empíricos contrastados. Existe ya, luego pongo la diapositiva con las mayores referencias bibliográficas, que podemos decir que tenemos datos empíricos contrastados en diversos países, también en el nuestro, sobre esta cuestión en cuanto a mito. La justicia restaurativa es voluntaria, por lo tanto no es panacea de todo y no es para todo el mundo. Requiere de una serie de medios y requiere, en primer lugar, de la voluntariedad de las personas que participan, víctima, victimario, pero también comunidad más cercana. Y rompe ese mito. Vemos como las víctimas muchas víctimas tienen esa idea del nunca más contra nadie más. Y aquí hablo de víctimas de diferentes tipos delictivos, pero en particular de delitos graves. Esto lo hemos constatado en numerosas investigaciones empíricas, en concreto victimológicas en Euskadi. Y, por lo tanto, la idea de separar esos procesos que hemos aprendido, en concreto en las facultades de Derecho, también de Criminología, en Victimología, tenemos que cuestionarla. Por otro lado, también hay que romper con ese mito de que la entrada de la víctima en el sistema penal, esto lo escuché ayer mismo en una tesis doctoral, va a hacer el sistema penal más punitivo. Esto no se corresponde con la realidad. De hecho, los programas de justicia restaurativa en prisión más evaluados en España y también en el resto del mundo, el proyecto Sicamore, el proyecto Building Bridges, lo que nos dicen es que, de hecho, atemperan la punitividad del sistema penal. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las víctimas, la inmensa, desde luego todas las víctimas que participan en estos proyectos, lo que buscan no es la reciprocidad del punitivismo, no buscan esa reciprocidad, buscan la solidaridad de la sociedad respecto del daño sufrido y la responsabilización. Esto rompe muchos esquemas, no es buenismo, no es ser hippie, es lo que nos están diciendo las investigaciones. Y se unen alrededor de algo que está cuestionado en la actualidad, y es la pena de prisión. La pena de prisión fue en su día una alternativa a las penas corporales en el siglo XIX y a la pena de muerte. Y hoy en día, después de haber pasado más de un siglo, estamos buscando alternativas. Es algo que ya ocurre en el sistema penitenciario europeo, español, y tenemos de alguna manera que encontrar ese rescalar las respuestas, en proporcionar respuestas que sean más acordes con lo que nos están diciendo las investigaciones empíricas, que revisemos nuestros presupuestos y la manera de actuar, que ya se está haciendo. O sea, lo que yo estoy diciendo ya se está haciendo en los sistemas penitenciarios europeos y también en el sistema penitenciario español. Revisar cómo estamos actuando a la luz de la investigación empírica. Todo ello a través de esas constataciones, que si no introducimos esa perspectiva restaurativa, en su caso con la mirada de las víctimas, estamos causando mayor victimización terciaria, que hace referencia a la estigmatización y a las dificultades de reinserción y a los daños que se producen también en la propia persona ofensora y en sus familias. Esa es una constatación que tenemos. Y también como otra constatación, y es que la justicia restaurativa se puede aplicar en un sentido muy amplio también cuando estamos hablando de delitos que no tienen una víctima concreta, de lo que sería la victimización difusa, delitos económicos, delitos contra la salud pública, etcétera. También existen programas y se están aplicando en las prisiones españolas con este tipo de delitos, ¿no? En esa idea de responsabilización. Todo esto tiene una base jurídica, además, aparte de la base empírica, tiene una base jurídica, lo dejo ahí en las diapositivas, con una serie de menciones expresas a lo que es la justicia restaurativa, incluso el derecho de los reclusos al acceso a la justicia restaurativa en la revisión en el año 2020 de las reglas penitenciarias europeas, concretamente en esa regla 103.4. Y a mí me gusta particularmente la definición que da de justicia restaurativa, la recomendación del año 2010 del Consejo de Europa, aunque sea soft law, sí que tiene esa fuerza ética vinculante en lo que significa la justicia restaurativa. La justicia restaurativa no es fundamentalmente terapia, no es terapia ni para el agresor, ni para la persona victimaria, ni para la víctima. No es solamente terapia, sino que es fundamentalmente justicia en esa idea de solidaridad y de responsabilización, para no causar daños mayores. Es una justicia que surge de la frustración de personas que trabajan con personas que han cometido un delito y con víctimas por intentar crear un sistema que no cause más daño. Es una perspectiva también muy modesta en ese sentido, no causar más daño e intentar incluso, ¿no?, de alguna manera, poder
resolver los problemas de fondo, ¿no? Para que no vuelvan a ocurrir. Esto yo creo que ya lo hemos comentado, ese cuestionamiento de la separación de procesos, y estos son los valores fundamentales en el manual. Existe un manual de Naciones Unidas sobre justicia restaurativa para diversas fases en el procedimiento penal, pero también en prisión, y es un manual que se ha revisado en el año 2020 y yo creo que es muy interesante para llevar a cabo programas. Además, expresa diversas buenas prácticas en todo el mundo, ¿no? De justicia restaurativa, también en prisión. Esos son los valores. Solamente mencionar que existe, sobre todo desde el punto de vista del activismo, esa idea, y en concreto también en relación con las mujeres, de cómo si se tiene que contraponer transformación, el principio de transformación con el principio de reparación. La justicia restaurativa siempre ha querido ser transformadora, porque si queremos que no vuelva a suceder hay que preguntarse por las causas. Y en preguntarse por esas causas hay que transformar las condiciones que hicieron posible el delito, ¿no? Bueno, voy terminando. ¿Cuáles son los beneficios? Todo esto también se ha constatado. Lo que hemos constatado es que hay un libro fundamental, ahora lo vemos en el listado bibliográfico, de Sherman y Strang, Justicia Restaurativa, la evidencia, con programas fundamentalmente anglosajones, pero después se han replicado esos estudios en el ámbito europeo, cómo realmente la justicia restaurativa tiene beneficios para la sociedad, una sociedad no solamente en cuanto que se sienta más segura, sino una sociedad que se hace cargo de lo que le corresponde como sociedad. Los procesos, la respuesta a los procesos de victimización y a los procesos de comisión delictiva tiene que ser una respuesta eminentemente de responsabilidad social. No es algo que solo le incumba, en su caso, al preso, ¿no? O a los equipos que trabajan solo con las víctimas. En esos elementos fundamentales de los programas restaurativos, cuando los estudiamos, cuando nos acercamos empíricamente para ver cómo están funcionando, y las tasas de éxito, cuando preguntamos a las víctimas y cuando preguntamos a las personas ofensoras que han participado, son tasas que rondan el 90%. Sigue siendo marginal en todo caso. ¿Por qué? Porque no hay una apuesta realmente. Para poder llevar a cabo programas restaurativos, ya sea como alternativas a la prisión, ya sea aplicados como alternativas a la ejecución de la pena de prisión total o parcialmente, ya sea como contenido de los trabajos en servicio a la comunidad, ya sea como anticipo de la libertad condicional, ya sea como talleres dentro de prisión, dentro de los programas de reinserción, tienen que cumplir con una serie de elementos fundamentales. Como no me da tiempo, pues ya los paso y me quedo aquí. Simplemente esto es algo que nosotros es lo que nos da legitimidad. Todo lo que he dicho se puede encontrar en evaluaciones que han llevado mucho tiempo y, bueno, ahí están en ese listado. Eskerrik asko. Bueno. Egunon, Sailburu Anderea, Tapia jauna, Baron Anderea, Ruiz Anderea eta de la Cuesta jauna, herri ordezkariok, eskerrik asko. Eskerrik asko zuen ekarpen interesgarri hauekin konpartitzeagatik. Ikuspegi ezberdinak ezagutzeko aukera izan dugu eta iruditzen zait oso baliagarriak izango ditugula. Sailburuak esan duen bezala, astekoan den lasterketa hau maratoi itxura du eta oraindik beroketa lanean gaude. Ia dena esan da dagoenez nire atalau ahalik eta laburren azaltzen saiatuko naiz. El cierre de esta jornada pasa por explicar el día a día, los trabajos, el problema, los grandes esfuerzos que vamos a tener que hacer de aquí a que la transferencia sea efectiva y es el día a día, sinceramente es el barro. Hemos escuchado aportaciones interesantísimas sobre los valores, la filosofía, la academia, las posiciones de la investigación. Yo aquí voy a hablar del barro, del día a día, de qué tenemos que hacer de aquí al 1 de octubre o al 1 de enero para llegar en forma, y nos va a costar mucho. La primera cuestión es que la transición, este periodo de transición tiene que ser una transición ordenada, sin sobresaltos. Espero que no sea premonitorio,
los retrasos y los problemitas que hemos tenido a primera hora de esta jornada en relación a que lleguemos a tiempo. Tenemos que llegar en forma y a tiempo. El acuerdo de transferencias incorpora 6 acuerdos complementarios que intentan, de alguna manera, ordenar esta transición. Lo mejor que nos podría pasar es que el 1 de octubre, sobre todo nuestro principal cliente, que son, bueno, es también la sociedad, pero nuestro principal cliente en este momento son los internos e internas que tenemos en los establecimientos penitenciarios, no noten demasiada diferencia y si la notan sea en positivo. Eso sería un verdadero éxito y para eso tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que plantear cuál es la plataforma de acogida, de recepción de la plantilla y del personal funcionario y laboral que se nos incorporará a la Administración General de la Comunidad Autónoma. Lo comentaba la Sailburu y lo comentaba Jaime Tapia. Tenemos que crear la estructura, el ente que sustituya el 1 de enero a la entidad estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Y ese es un elemento muy importante, porque ese es esa es la entidad que tiene la condición de empleador de los reclusos y reclusas en nuestros centros penitenciarios. Y tenemos que tener un nuevo empleador para el 1 de enero. ¿Para qué? Para intentar que el trabajo productivo, que es un elemento importantísimo en la resocialización y en la reinserción de las personas presas, tenga una continuidad e incluso una mejora. Y veremos que gestionar 83 centros penitenciarios y gestionar 3 centros penitenciarios en este tema también es un poco distinto. Infraestructuras. También en los acuerdos complementarios vamos a recibir infraestructuras, las infraestructuras de los 3 centros penitenciarios y del centro penitenciario de Nanclares, que ya no tiene un uso penitenciario, pero sigue afecto a un servicio penitenciario. Pero el trabajo y el desarrollo de los programas de las diputaciones forales, financiadas por las diputaciones forales, con las entidades del tercer sector, en esta materia ha sido enorme y es una característica que no solamente debemos mantener, sino que debemos fomentar y reforzar. Para eso entramos como un nuevo actor. El Gobierno entra como un nuevo actor en esta materia. Y tendremos que diseñar también dónde acaba el régimen penitenciario, el sistema penitenciario, y dónde entra o dónde se inicia la cartera de servicios sociales. Y todo esto, ¿quién lo puede desarrollar? Bueno, pues sobre la estructura organizativa que vamos a implantar para todo este barro, vamos a contar con la participación y con el asesoramiento de Jaime Tapia, pero la gestión va a estar encomendada a la Viceconsejería de Justicia. Y tenemos que inmediatamente, estamos ya trabajando en la distribución entre las 3 direcciones de la Viceconsejería de Justicia, que es la que va a gestionar la aplicación de este modelo penitenciario y se va a subrogar tanto en la posición de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como en las funciones a través de la entidad que vayamos a crear en este próximo futuro de trabajo penitenciario y formación para el empleo. Estamos haciendo en este momento una distribución, una modificación básica de la estructura orgánica del departamento que ya preveía las funciones de la ejecución de la legislación penitenciaria y el régimen y organización y funcionamiento de los centros penitenciarios en la Viceconsejería de Justicia, y lo que vamos a hacer es clarificar esas funciones incorporando la gestión ordinaria del personal transferido a la Dirección de Administración de Justicia, las infraestructuras, tanto físicas como de telecomunicaciones, a la Dirección de Justicia Digital e Infraestructuras de la Viceconsejería de Justicia y todas las cuestiones relacionadas a la acción social penitenciaria y al régimen interno y tratamental para
su ejecución por la Dirección de Justicia y todo ello bajo la dirección de la Viceconsejería de Justicia. Estos son todos los retos que tenemos de aquí a que iniciemos el pistoletazo, tengamos el pistoletazo de salida el 1 de octubre. Y para ello lo que quiero hacer es agradecer muy especialmente y de antemano incluso la participación, la colaboración de todas las entidades del tercer sector y todos los que formáis parte de ese para todo lo que tenemos que hacer y para colaborar en su puesta en marcha. Creemos que una de las cuestiones que vamos también a incorporar para esta participación es crear una subcomisión en la mesa de diálogo civil que tenemos creada en el Gobierno. La segunda cuestión que quiero agradecer muy especialmente es a los actuales, a los directores de prisiones y a todo su equipo. Realmente tengo que agradecer el trabajo y sobre todo la disposición estupenda que hemos encontrado para diagnosticar a veces, para conseguir respuestas que no teníamos sobre contratos, sobre formas de funcionamiento. Vamos a seguir colaborando muy directamente y os agradezco de corazón vuestra buenísima disposición. Y, por supuesto, tengo que agradecer eskerrak emain nahi diet a todos los departamentos que tienen una implicación directa en este proceso. Al Departamento de Seguridad, al Departamento de Salud, al Departamento de Educación, lógicamente a mis compañeros de Políticas Sociales, a todos ellos, porque sin su colaboración en la puesta en marcha de este modelo y de este proceso, no vamos a poder conseguir llegar no solamente a la meta o al principio del 1 de octubre o del 1 de enero en buenas condiciones, sino que a lo largo de todo el futuro próximo necesitamos su más directa implicación para incorporar todos los servicios comunitarios a la política penitenciaria. Mila esker eta laster arte.